Bienvenidos a Semáforo de Negocios, el podcast donde exploraremos cuándo detenerse, cuándo avanzar con precaución y cuándo acelerar con confianza. Aquí vas a escuchar historias reales, aprendizajes, procesos y consejos prácticos que pueden ayudarte a impulsar el crecimiento de tu empresa, sea grande o pequeña. ¡Comencemos! Buenas, bienvenidos a un episodio más de Semáforo de Negocios. Hoy tengo el gusto de estar compartiendo con doña Doris Espinosa, una empresaria 100% costarricense, dueña de Inversiones Doya, una empresa de más de 25 años de estar acá en el país y tiene una trayectoria en el sector químico. Muchas gracias, Doris, por acompañarnos el día de hoy. El gusto es del mío. Bueno, contanos un poquito cómo estás y qué representa para vos estar hablando aquí en este podcast. Bueno, estamos muy bien, gracias a Dios. Estar aquí en este podcast, bueno, es la primera vez que hago un tipo de audición de este tipo. Me complace mucho, es muy como emocionante, emotivo, porque le permite a uno contar la historia, un poquito la historia. Obviamente se nos van a ir un montón de cosas de las cuales he pasado, que hay cosas muy lindas que recordar, pero también hay cosas... Se escribe un libro, me imagino, con tanta cosa. Sí, trágicas, de verdad. Bueno, el concepto de este podcast es hablar de estas cosas que aprendimos, estos errores, estos retos que tuvimos al inicio de montar una empresa como tuviste vos. Luego, ¿cuáles fueron estas cosas que aprendiste que puedes ayudar a la gente a que puedan prevenir, que es el semáforo amarillo? Y luego, ¿cuáles son estas cosas positivas que aprendiste, que lograste, que decís hay que hacerlo así o aprendí esto o lo otro? Entonces, ese es el concepto del podcast. Y bajo esa línea te quiero preguntar, para que todos también conozcan, ¿cómo nació Inversiones Doya? ¿Qué te motivó a crear ese tipo de negocio? Bueno, Inversiones Doya se creó la empresa como en el año 1996, pero no sabía yo que iba a emprender una distribución y una empresa química. Más bien era un negocio como independiente que yo quería formar por algo, no sé, en algún momento yo sabía que algo tenía que hacer, porque yo trabajaba para una empresa multi-internacional, una empresa con distribuciones en todos los países, y en el interín de que el mundo cambia y de que empecé a ver cómo el mundo empezó verdaderamente a cambiar, las empresas se vendían, se transformaban, se juntaban, se relacionaban y se fusionaban. Y en la empresa donde yo estaba sucedió eso. Entonces... ¿A ella la compraron o ella compró? Ella compró y se dejó vender, se puso lo que hacen todas las empresas, se clasifican en la bolsa de valores, entiendo, y como son empresas muy sólidas, de mucha envergadura, de gamas de productos muy necesitados para todos los segmentos, entonces son empresas que se cotizan muy bien y cualquiera ya están, solo tienen que llegar ahí y ya están dicho y hecho vendidas. Ya tienen una lista de compradores. De compradores, sí. Interesante. Entonces, a raíz de ahí, empezamos nosotros, yo empecé a ver que ya no estaba en una zona segura. Entonces, esa es la historia donde donde los seres humanos empezamos a ver si no estamos en una zona segura, cómo asegurarnos esa zona, ¿no? Ahí. Y bueno, en el 90 yo estaba ahí como en primer grado, por ahí. Si lo ponemos en contexto de la industria en ese momento, en aquellos tiempos, ¿cómo fue consolidar una empresa en ese entonces? Hay obviamente un cambio con respecto a cómo es la industria hoy en día, pero en aquel entonces era más fácil, más difícil. Consolidar en aquel entonces, le voy a comentar que era difícil consolidar la empresa. Una empresa química también era complejo, muy complejo,
no teníamos herramientas como las que hay ahorita, que se hace todo en línea. Había que ir a hacer fila a todos los ministerios, al Ministerio de Salud. Había que ir a hacer fila para registrar productos. Había filas, estoy hablando de filas, ¿verdad? Y no era nada más entregar los papeles y esperar un numerito. Nada. Oh, wow. No sabíamos, cuando llegábamos con una hoja de seguridad, ni siquiera, yo no tenía conocimiento de qué significaba un producto peligroso. No sabíamos nada. Entonces nos devolvían y nos decían, esto es un producto peligroso, requiere otro proceso. Entonces, ¿cómo fue que empezamos una empresa así y acostumbrarnos a que las cosas se podían hacer de la mejor forma? La necesidad de crecer, la necesidad de estar presente en el mercado, eso te hace definitivamente hacer lo que sea. Prácticamente esa es la descripción, lo que sea. Yo iba a San José, buscaba parqueo, no sé ni a dónde, y buscaba ir al Ministerio de Salud y anotar con un lápiz. Ajá, no es como ahora, con los celulares, con las grabaciones y tomar fotos. Porque, y los tutoriales de YouTube. Exacto. Entonces, todo eso fue ayudándonos a ser más fuertes, a tomar más precauciones, porque cuando ya yo me iba para el Ministerio de Salud a hacer mis registros, yo llevaba todo, absolutamente todo, no me faltaba nada. Y lograba cosas, había cosas que me devolvían, pero seguía adelante, ¿verdad? O sea, eso fue un trastorno. Después sacar un permiso sanitario con la entidad más cercana del Ministerio de Salud, también muy complicado, demasiado. Sí, porque vos me habías comentado que al principio tenían que buscar una bodega y era alquilada, entonces me imagino que aquel entonces no había tantas bodegas que pudieran cumplir con los requisitos. Las bodegas, no teníamos capacidad para alquilar una bodega de 400 o 600 metros. Entonces yo conseguí una bodega de como de 150 o 200 metros. La mitad de los tambores estaban afuera. Entonces el justo a tiempo aparecía siempre, porque yo tenía que traer el producto que se ocupaba en ese momento. Pagábamos montones en fletes porque era como el justo a tiempo. En esa época yo recuerdo que leía libros y me leí un libro que se llamaba El justo a tiempo, que los japoneses decían tener el inventario justo. Sí, dígame qué ocupa, solo le traigo esto porque no en los países nuestros eso no existe, en los países nuestros, porque resulta ser que Hoy ocupan una fragancia o un producto y mañana está en lento movimiento. Entonces es complicadísimo saber. Es muy variable y todavía es así, me imagino. Todavía esa parte así. No ha cambiado. No, esa parte no cambia. Pero ahora es más fácil por los espacios, ¿verdad? Que ya uno tiene, que ya tenemos. Antes con las empresas donde yo trabajaba nos medían la eficiencia de nuestro trabajo por medio de los inventarios. El gerente de ventas que tuviera menos inventarios, ese era el gerente ganador. El más eficiente. El más eficiente. No era el que más vendía, no tanto. O el que dejaba más ganancia, no importaba si vendías 100 kilos, pero si esos 100 kilos valían, te dejaban $1,000 porque había gente que vendía especialidades y vendía con $500 de ganancia por kilo. Entonces, en aquello entonces se medían diferentes parámetros, ¿ya? Entonces, ahí es donde todo, yo siento que absolutamente todo ha cambiado. Claro. Qué diferente. Y en esa misma línea, cuando empezaste con la bodega y a traer esto y haciéndolo justo a tiempo, viendo a ver quién conseguías para movilizar esa carga, ¿hubo algún momento en donde vos dijiste, no sé si quiero continuar? O sea, que hubo alguna parte del proceso que te pasó algo que te sentaste y dijiste, no sé si voy a seguir en esto. Nunca, no, creo que no.
porque bueno, mi meta empezó, yo siempre en las noches revisaba los perfiles de las empresas, de lo que aquí en Costa Rica había, ¿verdad? Entonces yo me fijaba metas, porque cuando yo trabajaba para una transnacional, yo tenía ya un registro de empresas grandes con las que nuestra empresa trabajaba, pero esa empresa pedía ciertos niveles de sostenibilidad de la empresa que le iba a proveer. Claro. Ellos tenían que ir a ver las bodegas, que no tenía yo. ¿Y cómo hizo? Tenía que ver las bodegas, ellos tenían que tener un servicio al cliente. Nosotros no teníamos servicio al cliente. La persona que atendía los pedidos era yo, la recibía por medio de un fax. Yo administración, yo vendo. Exacto, pero justamente cuando nosotros, cuando yo atendía este tipo de industrias con las transnacionales, yo lo hacía de la mejor manera posible, de la manera más profesional que me lo permitía en ese momento mis conocimientos, y mucha gente nos dio esa oportunidad porque sabían la seriedad con las que nosotros íbamos. Traíamos el inventario justo a tiempo, sabía la documentación que se requería, porque hay empresas que requieren un sinnúmero de literatura y de trámites, ¿verdad? Que entonces eso me complicaba la existencia, pero aún así yo esas barreras siempre las superé. Yo recuerdo que un ejemplo me decía a mí una señora que trabajaba conmigo: ¿cómo vamos a hacer para ir a tramitar las facturas? Y yo, ¿por qué hay que tramitar una factura? Le pregunté y me dice, porque hay que dejar un recibo. Y yo, ese recibo yo no lo necesito. Para mí eso es basura. Yo necesito, yo sé a quién estoy vendiendo. Y de una vez dejan la original al cliente y punto. Y así seguimos trabajando y siempre seguíamos trabajando. En ocasiones no había, se nos acababa cómo facturar, y yo, señor cliente, le vamos a mandar esto y creamos un formato, un envío. Entonces, en una fotocopiadora hicimos envíos. Y nosotros, y no nos paró, o sea, no supimos que nosotros tuviéramos que parar porque no tuviéramos, no hubiera luz o no hubiera cómo facturar a tiempo. Estábamos al servicio del cliente, lo que el cliente necesitara. Ok, entonces podríamos decir que lo que hizo que pudieras lograr esa conexión con empresas transnacionales que confiaran en esa pyme que apenas iba creciendo fue mucho el tema de cómo presentabas la cara que le das al cliente y luego la gestión detrás de servicio al cliente, que el cliente encontró que esta empresa me soluciona, esta empresa está ahí para mí, y cuando ocupo dan la cara y están presentes, porque muchas veces eso es lo que los empresarios o los emprendedores preguntan, ¿verdad? ¿Cómo hago yo para que yo pueda llegar a esas empresas grandes de renombre y que confíen en mí cuando yo no tengo esos 10 años de experiencia que me respalden, ¿no? Sí, yo siento que y otra cosa importante es que cuando usted tiene ese tipo de empresas, las tiene así al frente, tiene que conocer lo que la empresa hace e involucrarse en lo que la empresa necesita. O sea, yo siempre yo recuerdo que yo iba y daba mucha asistencia a una empresa importante aquí que era Punto Rojo, y yo entraba en Punto Rojo, a mí me abrieron las puertas increíblemente los ingenieros de allá, y era gente muy muy preparada,
Pero sin embargo yo llegaba y era crítica. Yo, este jabón, el mejor color sería para una fragancia como esta, tiene que ser este color y tiene que ser esto. Y entonces ellos veían la intención nuestra, ¿verdad? Y les presentaba esos trabajos proactivos que creo que todos tenemos que presentar. Aunque no nos los pidan, tenemos que presentar ese poquito más. Exactamente, ese poquito más de decirle, mire, no lo tienen ustedes, pero este ingrediente está saliendo en el mercado, a nivel mundial está, y ustedes no lo tienen. Sáquenlo, muéstrelo, diga que su producto lleva Presúmalo. esto. Exacto. Muy interesante. Sí. Y si nos devolvemos a Doris de, no sé, el primero o segundo año que estaba con el negocio, ¿qué le dirías vos a esa persona de cuáles fueron esos errores o aprendizajes que si pudieras devolverte en el tiempo le podrías decir a esa Doris que evite cometerlos? Sí, hay bastantes, muchos. De eso se sorprende, pero ¿cuáles serían como unos 2 ahí relevantes que tal vez nos podrían ayudar si alguien nos está escuchando y quiere o está empezando y dice, yo podría mejorar eso ya con este conocimiento? Si usted está al frente de empresas importantes, usted tiene que adquirir lo que esa empresa va a necesitar, o sea, adquirir la prestancia. Al decir la prestancia es todo lo que la empresa solicita, tenés que tenerlo a la vanguardia, o sea, tenés que tenerlo. Yo no lo tenía, hacía esperar a mis clientes mucho tiempo. No, que mire que la hoja de seguridad, mire que el certificado de análisis no me ha llegado, espérese un momentito, es que hay que hacer un desarrollo aquí, mire qué tenés para tal cosa, hay que sacar las muestras. Como yo era la que sacaba las muestras, como yo era la que las etiquetaba, como yo las tenía que traer, entonces duraba todo el tiempo. Ahora no, ahora yo nada más cojo el teléfono y le digo, Carla, por favor, dígale a fulano que me saque una muestra y me la rotula y me da el certificado. Esa es la ligereza con la que fuimos cambiando, y que yo era muy lenta. A mí me prestaron mucha atención. Después, yo diría que también en el servicio de entregas, que tal vez ahora nos solicitan camiones, y antes nosotros no teníamos camiones, teníamos que pagar fletes, era muy costoso. Claro. Y ahora no, o sea, es todo lo contrario. Hay muchos detalles, ahorita se me escapan. Por ejemplo, el servicio del teléfono. Ajá. Es importante cuando el cliente llama o cuando escribe. El cliente ahora, por ejemplo, ya he visto yo que nosotros hemos cambiado, y no es que yo lo he fomentado, todo se hace por WhatsApp o por correo electrónico. Es que a veces el cliente está en reunión o está haciendo otra cosa y le es más fácil como ir contestando, ir haciendo como multitareas, y por un lado una cosa, por un lado otra, y agiliza un poco el proceso de su día a día. Entonces para mí ahorita entra la desesperación mía de que yo le pregunto tal vez a mi asistente, a Carla y a otra muchacha, ya mandaron a decir eso, es que no las vi que estuvieran así. Ya está, desde ayer se hizo eso y ya no han contestado, y es que todo se hace en línea. Uh-huh. Entonces me ha costado también un poco el switch, ¿verdad? De cambiar todo, porque ahora y muchas veces trabajamos con muchos países, con Alemania, con México, y por ejemplo, a mí todavía me da la costumbre de tener que estar llamando a México y teniendo WhatsApp, y simplemente llamo para asegurarme de algo. Hay cosas sí que tenemos que darnos cuenta de esos pequeños errores. Lo que pasa es que
es mucho para una sola persona, es Sí. mucho. Y creo que uno tiene que buscar, esa sería una bonita forma de que alguien lo hiciera y se diera cuenta. Tiene que buscar una persona externa que le ayude a organizar la oficina, las cosas contables. A mí me pedían un ejemplo, un estado de cuenta, y yo nunca podía decir cuánto me debía el cliente, porque no lo llevaba al día. O sea, era tanta información y tanta cosa que había que hacer que eso se delegaba a cuando tenga tiempo y nunca tenía tiempo. sí, y finalmente se lo entregábamos a unas personas externas que hacían el trabajo por la paga de algo, de un servicio, que al final nosotros, ¿quién iba a constatar si el servicio, si lo hacían bien o lo hacían mal? Uh-huh. Al final no lo pudimos, ese no era mi tema, es que mi tema era vender. Mi tema era la parte química, la parte de desarrollo, la parte que el cliente estuviera a gusto con nosotros y que consumiera nuestros productos. Eso le pasa a la gente cuando a veces está empezando, que se enfoca en lo que es bueno, que es vender, que es esa negociación con el cliente, pero si deja de lado la parte administrativa, luego dice, por aquí genero ganancias, pero al no tener este control, por aquí las pierdo porque no me doy cuenta. Entonces, tanto trabajo a veces se desmotiva uno porque no ve los frutos por esta parte que tiene que ordenarse. Entonces, está bien que eso sea como una de las cosas que hay que pensar a futuro, ¿verdad? Ah, sí, un buen empresario que inicie este trabajo, sería muy bien que se informe muy bien, que tenga una persona externa, que tenga no sé cómo le llaman ahora. A veces le llaman consultor o un coach, consultor o un coach, ¿verdad? Que te da como una guía más clara de cosas que a uno no se le ocurren cuando está día a día y su cabeza está enfocada en vender o en crecer el negocio. Sí. Muy buenas ideas y comentarios. Y Andrea, y te lo digo, o sea, cuando yo compré la propiedad donde estamos, yo tengo una hermana que trabaja para el banco y me dijo un día, ¿y por qué no compran ya un terreno? Con lo que estás facturando, el banco te va a dar lo que ocupes. Y yo le dije, ¿y cómo hago? Entonces ya ahí ahí uno se da cuenta que tiene que ordenarse. Sí o sí. Nada como hablar con instituciones financieras. Sí. Y hablando un poquito también de esta dinámica de trabajo, vos empezaste con la parte de importar esos productos que las empresas necesitaban y demás. ¿En qué momento también se extiende a ayudarles con sus formulaciones y a meter esas ideas innovadoras de productos que ves que están de moda en otros países y que se pueden trabajar acá y darle esas ideas a esas empresas para hacer ese tipo de formulaciones? ¿Cuándo ocurre eso? Eso ocurre cuando usted se convierte, y es un consejo que yo le doy a cualquier persona, que se conviertan en un proveedor, pero un poquito más allá de ser ese proveedor que entrega en la bodega o en el andén y ya da media vuelta, pone la factura y que se la facture y que se la firmen. Ahí no termina eso. El trabajo, ahí es donde empieza, que el producto esté cumpliendo con lo que se prometió, que están haciendo con el producto, que por qué no hacen otra cosa, que por qué no hacen allá, que hagamos una cosa, ustedes ya hicieron esto o tenemos este perfil, mire, de la casa matriz de Alemania nos estamos promoviendo este producto. Quiere decir que deberíamos de ir incursionando en este otro para estos desarrollos, porque ya va a venir fuertemente. Si Europa lo está avalando, entonces a nosotros nos llegará en 1 o 2 añitos, ya nos llega.
el cliente se va preocupando y entonces el cliente te deja entrar genera a los como laboratorios. esa lealtad también con ustedes, porque es como que no solamente tengo a este proveedor, sino que le importo. Sí, le importo, mira, vi el producto en el supermercado, o vi esto, o vi lo otro. Bueno, también porque nosotros, fíjate que te iba a comentar que nosotros también tuvimos una lavandería. Entonces, tuvimos una lavandería industrial, entonces nosotros anduvimos viendo toda la moda del mundo, ¿verdad? Y de los procesos químicos que hacían con los jeans. Y entonces, nosotros traíamos muestras de Italia. Esa fue una época muy linda. Cuando aquí todavía se movían un poco más los textiles. Cuando se movían mucho los textiles. Que fue un poquito... Tuvimos mucho antes de la pandemia. Pero ya después de la pandemia, como que ya nos inundó China. Y todos los países fabricantes de todos estos sectores donde las maquilas y todo esto son muy económicas, ¿verdad? Sí. Pero bueno, ahí vamos Sí. con Sí. Y todos esos sectores en los que has trabajado, de la parte de la lavandería, la parte de cosméticos, pinturas, la parte de artes nacionales, ¿qué es lo que consideras que ha sido más desafiante? Trabajar con los clientes, la parte de traerles el producto correcto, buscar ideas innovadoras, ¿qué ha sido más desafiante para ustedes o para vos con esos sectores? La parte de innovación, porque uno siempre quiere algo más, o sea, siempre queremos algo más, siempre queremos que el cliente tenga lo mejor, queremos saber qué se usa en otros países para que la gente desarrolle acá. Por ejemplo, cuando llegó la pandemia, queríamos saber cuáles eran los antibacteriales más potentes, más de todo, porque queríamos sacar y anunciarlo a gritos de que la gente lo usara. Ya no importaba si se vendía o no, que la gente lo usara. Eso es como lo más desafiante, como que uno quiere, se siente como a veces impotente, y esa impotencia también se la genera uno el estar aquí en Costa Rica con las autoridades. La burocracia, sí, eso es totalmente desafiante, o sea, eso a veces no sabes qué tenés que hacer para brincarse a algo. A veces no quiero hacer lo correcto, pero quiero hacer lo correcto, pero es tanto, sí, es tanto que hay que hacer algo. Entonces uno busca la forma de cómo hacerlo, de la manera que se vea correcta. Tal vez no es lo más indicado, pero eso es lo más desafiante, o sea, porque tenemos una burocracia impresionante en las autoridades del gobierno, ¿verdad? Sí, que usted se ha dado cuenta aquí, ¿verdad? A veces una misma molécula de un producto está inscrita en el Ministerio de Salud y hay que cambiarle el registro porque, no sé, el fabricante. Ajá, es lo más típico. Yo no lo voy a traer de China porque me están ofreciendo un buen precio o una mejor empresa en Rusia, y solo ese cambio te toma un mes y medio para tener la regla. Exacto. Claro, totalmente de acuerdo. Entonces ese lema que tengo yo, que digo, quiero estar siempre a derecho con todo. Si llega el Ministerio de Salud, que pase adelante, quiero que me revisen, mire, hacerse uno, ojalá amigos de ellos, pero hay momentos en que se complica todo. Claro. Me ha pasado. Sí, claro.
Y ahora que usted en el tiempo se ve con colaboradores, gente que está ahí para ayudarla en cuanto a el teléfono, hablar con las diferentes entidades, los clientes, la flotilla, su bodega propia. ¿Cómo se siente la Dorita hoy en día haber alcanzado todo eso después de todo este tiempo? En una palabra, como relajada, como relax, ajá. Como que ha valido la pena. Como que ha valido la pena, sí, exacto, muy lindo entrar y abrir el portón con un apretoncito de llave, parquear, antes había que pedir permiso dónde parquear, los productos todos están bien acomodados, bien estivados. Podemos decirle al cliente, venga, conozca dónde está su producto, o si el cliente quiere ir a supervisar su inventario, porque en algunos casos lo hacemos así, el cliente puede llegar y lo ve y nos hace sus recomendaciones y se acatan y ya, pero tenemos cómo hacerlo, podemos hacerlo, ¿verdad? O sea, tenemos la capacidad, llamamos a Andrea urgentemente. Sí. Y ahora, después de que ha pasado también estas 2 décadas, ¿qué te motiva a seguir en esta industria química? Que sea este sector el que quieran seguir. Bueno, le comento que yo ya, usted sabe mi edad, ¿verdad? Ya se lo he dicho. Bueno, no, pero si no lo quiere decir a todos. Claro, para que la gente sepa y que no se aburra. Muy bien. Que la gente conozca. Vea, yo tengo ya 60 años. Bien, muy conservador. Bueno, muy amable, muchas gracias. Yo tengo 60 años de trabajar para esta industria. He conocido cantidad de empresas, unas lindas, casi con todas sigo trabajando, pero hay unas que ya se han ido, otras que ya se fusionaron, que ya no existen, ¿verdad? Y crecemos. Ahora lo que a mí me motivó más es hacer un laboratorio, porque como que eso es lo más pesado que he podido ver. Un laboratorio que quisiera hacerlo para cumplir como con un ciclo que es, porque nosotros importamos muchas materias para cosméticos y para la industria veterinaria, y entonces me encantaría hacer como un laboratorio veterinario. Sí sé que es muy complicado y que vale mucho dinero, en eso estamos, pero estamos viendo las posibilidades que tenemos de concretar, pero eso es lo que me encantaría. Sé que tengo mi edad y que tal vez podría ser que lo disfrute unos 10 añitos más, unos 30. Pero podría ser que mucha gente lo pueda disfrutar bien y que pueda sacar muchas ganancias de ahí, y que yo ya tengo la paciencia. Bueno, tengo varias cosas. Tengo mucho conocimiento de esa industria. Tengo la paciencia, tengo los contactos, sí. Tengo gente que me respaldan como ustedes, el servicio que nos dan. O sea, que yo he descansado, no sé, un 30, 40%. Lo he descansado porque ya tengo en quién apoyarme para que nos ayuden a hacer esto, aquello y lo otro, porque como ya te digo, todo es en línea. Ahora todo es en línea. Entonces hacemos eso, tenemos el espacio, tenemos la infraestructura, tenemos los productos, formulaciones, tenemos cómo innovar más. Y cómo luego distribuir ese producto también, ¿verdad? Bueno, y si no lo podemos distribuir o no lo podemos comercializar, porque esa es una parte que como que es complejita aquí, ¿verdad? Pero hay mucha gente especialista en comercializar ese tipo de productos o de los productos cosméticos. También podría ser
o trabajar como un laboratorio que también ayude a maquilar a todas estas personas que tienen una buena idea o están en un sector y saben que pueden generar un producto llamativo para ese sector, pero no tienen las instalaciones que vos vas a tener, que son muy complejas, como decís, de obtener en el país, pero basado en ese laboratorio ellos pueden llegar y poder maquilar su producto y poderlo sacar al mercado a través del apoyo de tu negocio. Sí, eso sería una idea genial de que por medio de nuestro laboratorio muchos negocios y muchos comercios y muchas personas puedan llevar a cabo su sueño de tener una marca, de comercializar una marca. Y hay montones de personas así. A mí me llegan a visitar gente que quieren. Yo lo que hago es decirles, les podemos desarrollar la fórmula aquí, y el laboratorio tal se la puede llevar a cabo, tome las muestras, los colores, las fragancias, se los personalizamos. Es que en esto está el detalle, ¿verdad? Personalizar el producto de acuerdo a como usted. Y llegarle a la necesidad que esa persona está viendo, porque a veces uno no ve la necesidad, pero esa persona sí conoce la necesidad, conoce el nicho de mercado y lo que ocupa es ese empujecito que les pueden dar ustedes. Exacto. Y esas personas nunca van a montar un laboratorio de esa envergadura, ¿verdad? Es muy complicado. Es muy complicado. Primero se necesita la infraestructura y ya solo eso ya es muy, muy costoso. Y se trata de dar servicio. Ahí es donde radica todo, el servicio. El servicio, exacto, y nosotros, más que nosotros, y habría que, estamos entrenando, yo estoy entrenando unas 2 personas para que queden ahí o estar ahí, pero ya, porque... Y en una posición diferente. Exactamente, exactamente. Y bueno, entonces, basado en esto, a esos jóvenes que nos pueden estar escuchando, ¿qué consejo les podrías decir si se quieren involucrar con la industria química o en otro sector basado en tu experiencia? Yo les doy un aliento grandísimo, un super aliento. Nada de lo que resulte fácil va a ser bueno. Tiene que costarte, tiene que ser difícil para que usted pueda tener un negocio duradero, porque hay negocios que usted los puede hacer hoy y a la vuelta de la esquina se los copian o se los hacen ¿verdad? Y entonces eso es lo principal. Nada es fácil. Este negocio de la química o de el desarrollo de productos no es fácil, pero es muy bonito una vez que ya usted lo consolida y que usted puede dar servicio. Tanto es así que yo le he dicho si llega alguien a solicitarme algo, mire, vaya a la pared tal, le toma foto a ese permiso de funcionamiento y úselo bien, pero úselo, porque es muy bonito poder hacer dar servicio, ayudar a la gente, y uno sabe quién es la gente, quién es gente buena, y los negocios están para que todo el mundo los aproveche, ¿verdad? Exacto, y una vez escuché que de las empresas costarricenses se pueden ayudar entre empresas costarricenses para poder seguir creciendo, y si nos apoyamos entre todos, pues vamos a lograr ese impacto a nivel nacional o internacional que andamos buscando, en vez de andarnos peleando unos con otros, ¿verdad? Exacto. Que no es el objetivo. No es el objetivo, no. Nosotros somos un país y nuestra idiosincrasia es colaborarnos. Igual hemos aprendido, somos personas, los costarricenses somos personas muy emprendedoras y no nos achicamos con las cosas difíciles ni con las grandes
fabricaciones de otros países, nosotros tenemos lo nuestro, podemos llegar y hacer nuestras cosas. Yo sé que, por ejemplo, hay una fábrica española, tiene un desarrollo de productos veterinarios. Es mejor, nosotros queremos meter productos en Costa Rica, pero es mejor fabricarlos en Costa Rica antes de registrarlos con... Es más fácil registrarlos si son fabricados acá que importados. Que importados, sí. Aunando todas estas ideas, llegamos a la conclusión de que nosotros los costarricenses somos muy capaces de todo. Claro. De todo, de vernos con fabricándole a gente europea, o si traemos productos de allá, traemos lo mejor, y lo mejor de Europa, los mejores de China. En China hay excelentes proveedores, excelentes, no solamente que la gente dice, es que es de China, no. Que es complicado lograr la papelería, pero una vez lograda, todo es posible. Todo es posible, exactamente, sí. Y para ir cerrando, Doris, por ahí me habías contado que en algún punto tuviste un pequeño incendio en la bodega actual donde estás, y una parte se te fue al piso y tuviste que empezar de cero. Una de las cosas que yo le estoy preguntando a la gente en el podcast es, ¿qué me puede decir que requiere un emprendedor o un empresario para seguir ahí a través de los años, a pesar de las dificultades? ¿Qué es lo que tiene que tener? Hay unos que me han dicho perseverancia, otros paciencia. ¿Qué dirías tú que es esa actitud que deben de tener y que has tenido vos a través de todo este tiempo para seguir hoy en día creciendo y estable? Bueno, primero que nada quiero decirte que yo creo en los milagros. O sea, yo personalmente creo en los milagros. Así como soy ciega para la ciencia, o sea, que lo que la ciencia dictamina es porque es así, también puedo decirte que creo en los milagros. Porque nosotros un 18 de septiembre, yo era feliz y felizmente empresaria. 18 de septiembre del 2018. Uh-huh. Y nosotros tuvimos un incendio en la bodega del centro, en la bodega del centro, la que voy a hacer justo en ese laboratorio, porque esa es el mejor, la mejor forma de contribuirle a esas paredes. Tiene buena vibra. Sí. Amanecimos con un incendio monumental. Yo no sé cómo yo llegué allá, porque yo iba manejando. Eran las 6 de la mañana y las calles estaban cerradas. Yo importaba nitrocelulosa, yo tenía solventes, yo tenía productos para hacer todo lo que eran lacas de uñas. Dicho sea de paso, todavía, pero teníamos todo. A nosotros se nos quemaron como 7 contenedores. Ajá. Y perdimos mucho dinero. Era un septiembre, y luego seguía octubre, el mes más lluvioso. El techo todo se desplomó así, y yo compré, sí me recuerdo que yo compré rollos de plástico negro. Para cubrir. No. Ajá. Y con esos rollos, vea, son ideas que es lo que sale para sobrevivir. Salen para la sobrevivencia, porque después en verano yo empezaba a destapar todo lo que forré con plástico, y de ahí con paciencia durante por lo menos unos 3 años nunca más volví a tener, o 4 vacaciones, y yo descubría los plásticos junto con mi esposo, íbamos raspando, y lo que servía lo reciclábamos, lo que no se desechaba, porque nos cobraron también, o sea, es que gastamos mucho dinero en desechar productos. Claro. Entonces, pero a las personas,
A nadie le va a suceder algo igual, porque es más difícil, ¿verdad? Pero alguien puede sentirse que el mundo se le cae y que no quiere seguir. Eso no puede existir en las personas, eso no debe ser. Porque si yo me levanté ese día, o sea, al día siguiente que sucedió todo, yo pensé, bueno, se me fueron todos como 20 años de mi vida en ahorros. Ajá, muy triste, pero sucedió. Y digo, pero bueno, yo estoy bien yo, mis hijas están bien, están estudiando, mi esposo también, tenemos que seguir. Yo tengo mi familia que viene, mis hermanos, mis todos, y mi esposo también, y tengo que seguir. ¿Qué voy a hacer? Y yo te digo que eso ocurrió hace 5, 8 años, por ahí. Sí. Entonces tampoco era que estaba tan jovencita. Pero ese es el aliento que la gente necesita. Y lógicamente agarrarse de la mano de Dios y creer en que sí se puede, definitivamente. En que uno va a ver la luz al final del túnel. Sí se puede. Y no sé, pero podría decirse que todo lo que sucede es para bien. Podría cerrar esa conclusión, porque después de ahí todo fue muy, muy, muy muy fácil, o por lo menos muchas ventas, muchas cosas positivas para la empresa y mucho crecimiento, pero muchísimo crecimiento. Entonces puedo decir que, no sé, pero si las cosas ocurren y uno tiene que decir que algo es para bien. Si no, como se cierra una puerta, se abre una ventana y va para arriba. Exacto. Ok, Doris, y ¿cómo pueden ubicar a alguien si le interesa ver el tema de cómo van con ese laboratorio o conocer un poquito más de la importación de estos productos? ¿Cómo pueden ubicar a tu empresa? ¿Bajo qué medios? Nosotros los vamos a poner en los comentarios, pero también para que la gente lo conozca de parte tuya. Uh-huh. Nosotros estamos ubicados en una zona industrial en Santa Rosa de Santo Domingo de Heredia. Estamos, es muy fácil llegar, ya nos conocen, ya estamos rotulando, es algo que no habíamos sentido la necesidad, pero aún así ya ahora como que hay tiempo, uh-huh. Te comentaba, ahora hay tiempo de que se vean cosas bonitas, y estamos ubicados ahí, nuestros teléfonos y nuestro correo electrónico están disponibles. Ahora los ponemos en los comentarios. Uh-huh. Uh-huh. Perfecto, Doris, demasiadas gracias por estar aquí, por ser nuestra tercera invitada a este podcast. Y gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias, Andrea, esto es genial. Sigan así. Gracias. Esto fue Semáforo de Negocios, el podcast donde transformamos las luces rojas, amarillas y verdes en decisiones inteligentes que te ayudan a seguir creciendo. Gracias por escucharnos y nos encontramos en el próximo episodio.